Buenas noches, buen fin de semana, vamos con lo mejor de la información deportiva. Bueno, pues el próximo domingo se va a llevar a cabo ya la cuarta carrera de entrenamiento y penúltima rumbo al maratón de la Ciudad de México. Será tremendo, es el Split 16K en la Marquesa. A menos de 3 meses de que se realice el maratón de la Ciudad de México, llega la penúltima carrera de entrenamiento para este magno evento con el Split 16K, que se llevará a cabo el próximo domingo en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Tal y como sucedió con el Split 9K, los organizadores del calendario de entrenamientos rumbo al maratón de la Ciudad de México decidieron que el 16K de este fin de semana sea en la montaña justo en el Valle del Conejo, ubicado en el Parque Nacional La Marquesa. Será en punto de las 7 de la mañana cuando 4,000 corredores que se encuentran en la recta final de preparación rumbo al maratón salgan de la meta ubicada en el Valle del Conejo para librar una ruta llena de cuestas, superficies irregulares y con una altura mayor a la de la Ciudad de México, lo que obligará a hacer un doble esfuerzo para completar el trayecto. La entrega de kits para el Split 16K se llevará a cabo este sábado en el estacionamiento de la Plaza Comercial Perisur en un horario de 8 de la mañana a 16 horas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y por primera vez desde su creación llega a la Ciudad de México la carrera Tarahumara. Por primera ocasión, la Ciudad de México será sede de la carrera Tarahumara, que tiene como objetivo crear conciencia respecto a la importancia cultural de este grupo indígena, obteniendo recursos para financiar programas de desarrollo comunitario en la Sierra Tarahumara. Con 5 ediciones realizadas con gran éxito en Monterrey, la carrera Tarahumara llega a la Ciudad de México por primera vez con rutas de 3, 5 y 10 kilómetros en un circuito trazado en la primera sección del bosque de Chapultepec. Además, la fiesta cultural se enriquecerá con la participación de más de 30 rarámuris que correrán por toda la ruta con su vestimenta y calzado tradicional. Los asistentes también podrán convivir con los miembros de la etnia y adquirir artesanías realizadas por ellos. Vianey Zárate, 21 Noticias.